Qué gusto, Emilio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Fer? Bien, contenta, llegó tu historia, Qué gusto de cuéntanos. saludarlos a todos. Pues sí, seguramente todos hemos escuchado este villancico navideño, esta canción Noche de Paz, en donde muchos historiadores coinciden en que este villancico, el origen de este villancico Noche de Paz, procede de Austria. El 24 de diciembre de 1818, un párroco de la localidad de Oberndorf, en muestra del cariño que le tiene a la gente, pues compone este villancico y lo presume, justamente Silent Night, así como en alemán, pues como lo presenta, y pues se hace muy famoso y empieza a ser un villancico muy cantado. Pero más allá de que se convierte en algo anecdótico esta historia, si se compara con la canción Lo que hizo el 24 de diciembre de 1914 para transformarse ya no solo en un auténtico himno de Navidad, sino también en un himno de paz, porque imagínense este escenario, los escenarios de guerra siempre han sido pues tristes, desolados, perturbadores. Bueno, pues habían transcurrido 4 meses desde el inicio de la Primera Guerra Mundial y alemanes y aliados, los británicos, luchaban en los frentes de Bélgica y Francia. Desde estas trincheras anegadas, los soldados del Imperio Alemán y las tropas británicas estaban intercambiando en medio de una intensa neblina disparos sobre una franja de tierra rodeada de heridos, de muertos, desolada, triste y cercana a la medianoche. Los alemanes deciden empezar a decorar sus trincheras y empiezan a poner adornos, empiezan a poner algunos simbolismos de lo que tendría que ser su noche navideña y empiezan a decorarlas y desde allí, desde estas trincheras, emergen sus voces quebradas por la emoción, rompiendo el silencio nocturno y empiezan a cantar Noche de Paz en alemán. Contagiados por este espíritu de la Navidad, entonces las tropas británicas, del otro lado, es decir, en sus propias trincheras, responden justo cantando, pero en inglés. Lo que era esta tierra de odio se transforma en un campo de esperanza y las tropas entonces detienen los disparos, abandonan sus trincheras en un gesto que se eh, conforma como espontáneo y se empiezan a dar la mano uno con otro y uno de ellos le ofrece un cigarro al enemigo y el otro el whisky y entonces se acuerda enterrar a los muertos. Empiezan a cavar las tumbas juntos y así celebran una ceremonia de memoria a los caídos, incluso leen un fragmento del Salmo 23 para despedir a aquellos que habían muerto en cumplimiento, digámoslo entre comillas, en cumplimiento de su deber. Es el Señor es mi pastor, nada me faltará. Ese es el Salmo número 23 que empiezan a rezar, empiezan a decir, entre todos los que están allí en esta tierra, insisto, en este frente de guerra. Y la franca tregua de esa noche se prolongaría entonces hasta el día siguiente. Los soldados alemanes, los franceses, los británicos, los escoceses habían decidido entonces celebrar la Navidad, una Navidad como se debería o como podríamos decir que se debería celebrar, en paz. Empiezan a compartir cigarros, tarjetas, Mm. comida, regalos que les habían enviado desde sus casas e incluso algunos soldados se quitan los botones de sus uniformes para intercambiarlos y guardarlos como un recuerdo. Y por unas horas el enemigo prácticamente deja de serlo. ¿Por qué? Porque sin enemigo pues no hay guerra. Entonces en ese momento la guerra hace un alto a todo esto. Un alto no oficial, eso sí hay que destacarlo. Un soldado escocés que estaba por ahí saca entonces un balón de fútbol. Nadie sabe cómo había conseguido ese balón, pero pues eso era lo de menos. Deciden retar a los alemanes y en este congelado suelo del frente de batalla comienza un partido de fútbol entre los alemanes y los aliados. Y Hombre, un partido de fútbol que pasaría a la historia como símbolo de la capacidad de confraternización humana entre estos supuestos enemigos. Los alemanes se llevan la victoria 3 goles a 2, pero el problema es que este rumor, lo que estaba pasando allí, se empieza a esparcir y lo que algunos veían como un acto de esperanza, de amistad, de unión, un acto humano
de Navidad comienza a ser bastante incómodo para los líderes mundiales, sobre todo los que estaban inmersos en esta guerra, para los líderes bélicos. Se empieza a esparcir este asunto de que pues no se estaban escuchando ya disparos, de que ya no había enfrentamientos, de que en este campo, en esta zona de batalla había estado en calma. Y hay que señalar que días antes el Papa Benedicto XV les había pedido a los países, a los líderes, una tregua navideña, pero los altos mandos decidieron que no podían detener la guerra. Y entonces a los líderes bélicos pues no les gusta el episodio que se estaba viviendo el 24 y 25 de diciembre en este frente de Bélgica y Francia. Entonces a los líderes bélicos lo que hacen es pues, prácticamente llamar a los gobiernos a decirles que algo malo estaba pasando allí y que había que tomar medidas. Los periódicos británicos, los periódicos estadounidenses son censurados, se les ordena que por prácticamente hagan un embargo de la información y que no publiquen nada al respecto. Un acuerdo que es roto por el New York Times el 31 de diciembre, que empieza a mandar información relacionada con lo que estaba pasando o lo que había pasado ese día, el 24 y 25 de diciembre. Los periódicos británicos le siguen rápidamente y empiezan a aportar testimonios de primera mano que hablaban de una de las grandes sorpresas de una guerra sorprendente. El 8 de enero se publica en portada las primeras fotos de soldados ya jugando, fraternizando, saludándose, dándose la mano y tomando fotos juntos, así abrazados, como si fueran un equipo Noche de de fútbol. paz. Y hay una publicación que dice, esto es una situación, un texto que hablaba que decía, esta es una situación de la falta de malicia por ambos bandos. La prensa alemana empieza a criticar por su parte el espíritu de la tregua, dice que es muy bochornoso el episodio que se había vivido por esta acción instigadora de sus combatientes. Los altos mandos franceses censuran durante años el acontecimiento, se niegan a hablar de que algo así hubiese sucedido esa noche del 24 de diciembre, y dos comandantes británicos, John French y Owen Smith, anuncian que pase lo que pase, una situación así no se iba a volver a repetir nunca jamás en la vida. Así que los siguientes 4 años que dura la guerra, en la que se tienen que enfrentar Alemania y los aliados, los británicos ordenan bombardeos de artillería justamente los 24 y los 25 de diciembre para evitar que hubiera un acercamiento, una familiarización con el enemigo. Incluso las tropas eran rotadas por varios sectores del frente justo para evitar algún tipo de amistad o de acercamiento hacia el enemigo. Y aunque en todo momento durante esta guerra se trató de evitar lo que para ellos era una vergüenza en el combate, en los años posteriores sí se sabe que hubo treguas no oficiales similares, como la de la Pascua de 1916 en el frente oriental, quizá impulsada por este recuerdo de lo que había o de lo que se había vivido ese 24 de diciembre de 1914, y que mucha gente coincide precisamente en que la tregua de Navidad de 1914 es uno de los momentos más hermosos jamás vivido en un campo de batalla. Hubo muchas fotografías que después se dieron a conocer, hubo incluso hace algunos años atrás, hace 10, 15 años, se generó una película que se llama precisamente Noche de Paz, hablando... Hay que verla, tienen que verla. Porque está basada justo en este episodio, en una historia real que se vive precisamente en este campo de batalla, y que también se crea una escultura conmemorativa de la tregua de Navidad del 24 de diciembre de 1914. Durante esta Primera Guerra Mundial se exhibe en la recepción del Estadio Britannia, y la escultura del artista Andy Edwards de Stock, titulada All Together Now, y que muestra justamente a estos dos soldados, uno alemán, un británico, en medio de ellos un balón y ellos a punto de darse la mano, que de verdad tú la ves ya con este contexto de historia, y cuando la ves ya con esto, de verdad te emociona verla. O sea, de lo que se pudo haber vivido en esa ocasión, ¿no? ¿Cómo al cabo la naturaleza del ser humano es no hacernos daño? Muchos de los soldados que
después fueron entrevistados por los periódicos que lograron sobrevivir a estos, porque lo más triste es que una vez que los mandos se enteran, inmediatamente ordenan un bombardeo y entonces todos tienen que regresar a sus trincheras corriendo y tratando de salvar la vida. Y lo que cuentan algunos de los que sobrevivieron a esta batalla es que muchos de ellos no entendían ni siquiera por qué estaban peleando. Y que cuando conviven con el otro y que se intercambian fotografías familiares, lo que decían es, yo no tenía ninguna necesidad de estar aquí, ningún interés de poderme presentar por algo que yo ni siquiera conocía o que no entendía. Porque al final de cuentas esto era un asunto más político, Claro, ideológico, claro. que un aspecto social en el cual a nosotros no nos involucraba. Y que muchos de los soldados se habían arrepentido de estar allí. Y Sí, que bueno, yo creo pues, que, la verdad. digo, entiendo que habrá seres humanos malos, ¿no? Destructivos, criminales, pero sí creo que la mayor parte de la naturaleza humana es el bien del otro, Sin es el duda. bien propio, es no enfrentarte, no confrontarte, sino hacer equipo. Así es. Y bueno, pues justo este relato y esta episodio de la guerra de 1914 inspira a nada más, a nada menos que a John Lennon a crear también una canción de Navidad diciendo que por fin la guerra terminó y que se basa también en el tema de la guerra de Vietnam. Pues ahí la información, mi querido Emilio. Gracias por tus historias, ¿eh? Gracias a ti, Fer. Gracias de por verdad por tus confiar. historias en este 2021 que nos llevaron a muchos lares. Nos enojamos, lloramos. Yo me quedo, así básicamente esta me encantó, pero la de las toallas femeninas de India, hijo de su madre, qué buena historia, ¿eh? Muchas gracias. Buenísima. Gracias, Emilio. Gracias, Fer.